Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras y antes de continuar o de comenzar mejor con este episodio, queremos darle las gracias por la acogida que ha tenido el podcast, por sus comentarios, por escuchar cada uno de los episodios. Ya llevamos 29 episodios y es para nosotros muy grato saber que a ustedes les gustan los temas, que nos dejan preguntas, nos dejan inquietudes. Por eso queremos invitarlos a que nos sigan dejando sus preguntas de qué temas quieren que hablemos y sobre todo qué temas consideran ustedes que se deben mencionar aquí en el podcast y que debemos desarrollar mucho más, porque así es como aprendemos todos, de las preguntas, de las dudas, de lo que no nos queda tan claro y en la medida en la que nosotros podamos ayudar a eso, pues maravilloso. Ahora sí, entrando en materia, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es de las deudas. Así es, cómo salir de deudas de una forma realista, y es que a veces sentimos que estamos en un círculo vicioso de deudas en el que no importa lo que hagamos, pues no logramos salir adelante y cada vez se pone más oscuro. Porque si bien cada circunstancia es diferente y claramente hay situaciones que son difíciles de solucionar, también existen algunas reglas básicas y útiles que nos permiten o nos pueden ayudar a disminuir ese impacto que generan las deudas y cómo podemos mejorar nuestro perfil financiero. Así que bienvenidos a este episodio. Alison, es un gusto estar nuevamente en un episodio de este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, fuerte, y cuando yo me refiero fuerte es a esos temas que pueden ser polémicos y que pueden no gustar mucho desde muchos puntos de vista, porque hay temas en los cuales si uno como creador de contenido, como educador, como transmisor de ideas, es honesto, puede que en algunas ocasiones esa honestidad lleve a que uno no sea agradable. Y quiero desglosar un poquito esta idea. Cuando me refiero a que uno llegue a no ser agradable, no me refiero ni mucho menos a que uno vaya a ser grosero, malintencionado o a hacer lo que, digámoslo con nombre propio, lo que hacen muchos profesionales de los medios, de decir cosas absurdas, ya sea por comunicación por algún medio de comunicación audiovisual, estrictamente con la idea de generar revuelo. Es decir, bajo el principio de que no importa si hablan bien de ti o mal de ti, sino que lo importante es que hablen. Y resulta que aquí nuestra intención está lejos de ser eso. Nuestra intención central siempre ha sido la de comunicar ideas que permitan que las personas generen una conciencia sobre la importancia de llevar unas buenas finanzas personales, al punto de entender que eso es algo tan importante como llevar una buena salud física y mental, porque llevar adecuadamente las finanzas personales mejora nuestra calidad de vida. Ni siquiera tiene que ver con ser rico, multimillonario o salir mágicamente de la pobreza, no. Tiene que ver con hacer un adecuado manejo de nuestros recursos. Y hoy vamos a hablar de un tema difícil, de un tema que nos gusta y además de un tema que quienes lo escuchen con especial atención, un porcentaje muy importante de ellos van a ser personas que les toca fibras sensibles, y es el tema de cómo salir de las deudas si estoy hasta el cuello. Y este es un episodio de educación financiera. Está muy lejos de ser un episodio de superación personal. Las ideas que aquí se quieren dar están plasmadas desde lo que es funcional. Cuando estamos hasta el cuello de deudas, estamos en una mala situación. Estamos en una situación adversa, en una situación negativa. Estar endeudado y estar mal de dinero es algo permanente cuando llegamos allí, que se nos recuerda todas las mañanas al comprar el desayuno, al mediodía al ver los correos, al recibir la llamada de los bancos. Es un escenario que afecta de manera negativa nuestra calidad de vida desde todo punto de vista. Es lo más parecido a ir camino a estrellarnos en una avioneta. Y al igual que cuando vamos en una avioneta y falla un motor o fallan los dos motores, la reducción de deudas, el poder mejorar o hacer menos peor esa situación, está muy lejos de resolverse
con buena actitud estrictamente. Aquí el buen estado de ánimo es fundamental, como lo es para todos los proyectos de nuestra vida. Pero esto está lejos de resolverse solo con buen estado de ánimo, porque es una situación negativa y uno ante las situaciones negativas, antes que planear rutas, lo que hace es ejecutar contingencias. Los planes de contingencias lo que buscan, más que pensar en llevar a un resultado positivo, es minimizar lo negativo de un resultado. Es decir, si vamos camino a un mal desenlace, que ese desenlace sea lo menos malo posible. Y de eso vamos a hablar hoy, y por eso reitero que es un tema muy difícil, porque estar endeudado es difícil, es duro, golpea nuestra vida personal, nuestra vida financiera, nuestra vida laboral, nuestra salud mental, nuestra vida familiar, golpea nuestra autoestima. Y solo quien ha estado en esos escenarios sabe lo difícil que es. Y porque lo sabe, creo que esos oyentes que han estado allí también nos van a dar la razón en decir, oiga, qué chévere tener a nuestra disposición elementos y voces que nos digan, venga, hay ciertos pasos A, B y C de mucho sentido común, lógicos, planos, transparentes, que si yo los hubiera sabido, tal vez el totazo no hubiera sido tan fuerte, tal vez hubiera podido aprovechar mejor ciertas cosas. De eso vamos a hablar hoy, y por eso me parece tan bonito este podcast y este episodio particularmente. ¿Con qué empezamos entonces a minimizar ese impacto cuando vemos que el avión va en picada? Lo primero es hacer un buen inventario. Recuerden que el camino al éxito tiene muchos componentes. Uno de ellos indudablemente es la suerte, pero de eso vamos a hablar después. Hay otro elemento que también ayuda el camino a minimizar el impacto del fracaso, y es el orden. Cuando tenemos información clara, podemos tomar mejores decisiones en cualquier escenario de nuestra vida. Y cuando tenemos la disposición a leer esa información, a analizarla de buena manera, nos hacemos un favor. Un buen inventario es fundamental. ¿Y a qué me refiero con un buen inventario? A analizar cuánto debemos. Eso es lo primero. Muchas veces estamos inmersos en una bola situacional que psicológicamente nos nubla y no arrancamos por lo básico. Siempre decimos, no, estoy demasiado ocupado, demasiado embolatado, demasiado estresado para ponerle cuidado a tonterías tan básicas. Y de pronto, en ponerle cuidado a esas tonterías tan básicas y en entender que el decir estoy muy ocupado, muy embolatado, es decir, el meternos nosotros mismos en esa ola de ocupación, es lo que nos puede generar mucho de la ceguera que tenemos al momento de intentar encontrar soluciones y caminos. En ninguna situación de emergencia, el estrés es un buen consejero ni nos lleva a buenas cosas. De modo que tenemos que revisar cuánto debemos. En primer lugar, una totalidad. ¿Cuánto debemos totalmente? Y con eso ya dimensionamos, oiga, yo me gano tanto al mes y debo todo esto, caramba. Esta es la magnitud del problema. Ahí le estamos viendo la cara al problema que tenemos enfrente. Y segundo, ¿a quién se lo debemos? Es que de esto, tanto es al banco, tanto es a mi mamá, tanto es a un prestamista ilegal, tanto es por este motivo, por este. Eso es lo segundo que tenemos que hacer allí. Y con ese inventario ya estamos haciendo una cosa que es muy importante, y es darle realmente la cara al problema. Dimensionar y clarificar cuál es el rostro y cuál es la estatura y la dimensión del problema. Y ya, algo que por lo menos antes parecía un problemononón sobrecogedor, que no sabíamos ni por dónde nos atacaba, que nos enceguecía en el estrés, en la depresión y demás, por lo menos en este momento pasa de ser un problemononón que no sabemos de dónde viene ni para dónde va, a por lo menos saber cuál es la cara y cuál es la dimensión real de ese problemononón. Ya por lo menos hemos dimensionado a qué nos estamos enfrentando.
Luego de que ya tenemos claro ese inventario de qué es lo que debemos, cuánto debemos, a quién le debemos y entendemos la magnitud de lo que estamos metidos, es muy importante entender que a esto hay que darle orden. Y para poder construir ese plan de cómo pagar esas deudas y cómo voy a salir de esta, es muy importante poder organizar de lo más urgente a lo menos urgente. Y cuando hablamos de lo más urgente a lo menos urgente, nos referimos a qué se va nuestro dinero, en qué estamos destinando y en qué estamos usando nuestro dinero. Lo más urgente que es. Piensen ustedes en modo supervivencia. ¿Qué es lo más urgente? Sin duda alguna la comida. Sin duda alguna, cómo vamos a subsistir. Y ese es el punto de partida, porque puede que ustedes tengan toda la intención del mundo de pagar las deudas, que ustedes quieren pagar todo ya, pagarlo rápido, pagar menos intereses, pero hay que tener en cuenta pues que también comemos y que tenemos que garantizar nuestra supervivencia y garantizar que comemos, que pagamos servicios públicos, que tenemos que seguir garantizando lo mínimo que necesitamos para vivir, para ya enfocar el resto a pagar deudas. Entonces, ese es el punto de partida y hagan un ejercicio y evalúen qué es lo que ustedes necesitan básico, mínimo para vivir y para sobrevivir. Es muy importante porque es que hay una delgada línea entre lo que necesito para vivir y lo que yo creo que es necesario para vivir. No, piensen realmente en lo que ustedes necesitan para vivir, esos gastos básicos, necesarios, indispensables, que les permitan a ustedes vivir, porque ese es el dinero que ustedes deben destinar precisamente para la supervivencia. Luego de eso, empiecen a organizar esas deudas de las cuales hicieron ese inventario y cuáles son las más urgentes. La más urgente es pagar su vivienda, porque es donde ustedes viven y es el patrimonio que están construyendo, o pagar esa deuda que es urgente porque tal vez la tienen con un familiar y puede afectar las relaciones personales y las relaciones familiares en caso de que ustedes no cumplan esa o no paguen esa deuda. O tal vez, que esto pasa mucho en nuestros países y lo menciono, no lo estamos fomentando, pero es importante tenerlo en cuenta, y es esas deudas que tenemos con esas personas que están por fuera del sistema financiero, que no son legales y que son peligrosas tener algún vínculo con ellas, si es los prestamistas y los gota a gota. Si usted tiene una deuda de este tipo, es la primera que debe pagar porque es la que va a afectar más rápido y más directo su calidad de vida. Y está poniendo en riesgo la integridad no solo suya, sino la de su familia. Entonces, esa es la más urgente y la que deberían pagar de primeras, y así van a ir organizando cada una de las deudas que tienen de acuerdo a la urgencia, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a qué tantos intereses están pagando, y ese orden les va a permitir a ustedes tener un plan de cómo van a pagar esas deudas. Hay unos métodos que ya les hemos hablado mucho, no solo en el podcast, sino en el canal, y son el método bola de nieve y el método avalancha. Estos son métodos que básicamente lo que nos ayudan es organizar las deudas en una metodología lógica que nos permita pagar las deudas más rápido, pagarlas de una forma sensata y no reventar el presupuesto tratando de pagar todo y apagar todos los incendios al tiempo, porque eso no se puede, no es lógico, y van a terminar desgastados, cansados y no van a reducir casi sus deudas. Entonces, los invito a que vayan al canal de YouTube y busquen estos dos videos, el método bola de nieve y el método avalancha, y van a entender a qué me refiero con una metodología de pago lógico que les va a permitir precisamente pagar esas deudas de una forma inteligente. Ahora, también hay otros instrumentos y otras estrategias muy importantes que David les va a mencionar y se va a enfocar en esto, y es la importancia de negociar. Así es, Alison. Hay cosas que uno tiene que aprender y hay cosas que se aprenden usualmente en circunstancias negativas, y una de ellas es aprender a negociar. Es aprender a decirle a los bancos: no tengo que pagar, ¿qué vamos a hacer? Es aprender a uno reordenar sus prioridades, y ese reordenar las prioridades pasa por el hecho de decir, bueno, primero mi comida, primero el colegio de mis hijos, y de último los bancos. ¿Que eso va a ser negativo? Sí. ¿Que lo pueden llevar a uno a reportarlo en una central de riesgo? Sí. ¿Que va a dificultar las posibilidades de acceder a crédito más adelante? Sí.
y que se puede uno en casos extremos exponer incluso a embargos también. Pero hay unas realidades biológicas que pasan por el hecho de dormir en un lugar digno y de alimentarse y que no se pueden perder de vista. Hay unas realidades biológicas que pasan por el hecho de responderle a los nuestros, a nuestras familias. De modo que aquí nunca van a escuchar de nuestra parte que digamos que lo saludable es primero uno pagar sus deudas. No, yo primero como y después le pago al banco. Eso no tiene que ver ni siquiera con educación financiera. Eso tiene que ver con puro y físico sentido común. Y en eso quiero ser muy claro. Por eso es que el inventario es tan importante. ¿Cuánto debo y a quién le debo? ¿Cómo son mis salidas de dinero? Y cuando uno ya sabe a quién le debe, entonces uno empieza a revisar cuáles son las posibilidades de negociación que tiene. Y dentro de ese ejercicio de posibilidades de negociación, empieza uno a establecer esas rutas. Con las personas allegadas y con los familiares hay diferentes formas de negociar que cada quien encontrará la mejor forma de hacerlo. Lo que uno debe siempre buscar es lo siguiente. Primero, generar flujo, es decir, que la deuda que lo está ahorcando a uno lo ahorque lo menos posible, pero manejar un balance entre que lo ahorque a uno lo menos posible, manejando un plan de cumplimiento futuro. Es decir, no te puedo seguir pagando 10 pesos mensuales, pero a partir del mes 6 puedo empezar a pagarte de a 2 pesos mensuales. Miremos si tal vez tenemos que modificar el interés porque todo movimiento implica un costo. Y en este caso es un costo negativo para nosotros donde o nos va a aumentar el plazo de la deuda o nos van a aumentar los intereses o las dos cosas pueden suceder. Pero siempre haciendo eso en pro de nuestras posibilidades y de que eso nos dé flujo hacia adelante. Es decir, llegar o apuntarle a un escenario donde pueda decir sigo endeudado hasta el cuello. Esto está terrible, pero estoy pagando, estoy honrando mis deudas, las estoy sacando adelante y sigo comiendo y sigo cumpliendo con lo que tengo que cumplir. Ese es un primer escenario importante. Entonces, cuando se tiene eso, se ha establecido un camino hacia el equilibrio, es decir, hacia lograr hacer que ese avión que igual va para el piso planee. Y si ya logro que planee, puedo dilucidar dónde aterrizarlo y que esa aterrizada se parezca más a un aterrizaje rudo que a un estrellón. Y adicional a eso, siempre hay que tener clara una cosa. Siempre que vamos donde un banco a decirle que necesitamos renegociar una deuda, la mayoría de las veces nos van a decir que no se puede, que se deben quedar las cosas así y que además si no pagamos, entonces nos van a meter a la cárcel prácticamente, porque esa es la presión que ellos están llamados a ejercer. Y ante esas situaciones hay que decirles y hay que hacerles entender siempre en el ejercicio de la sana negociación, en el ejercicio del respeto, pero de manera adecuada y clara, hay que darles el mensaje de, miren, la cosa es muy sencilla, o ponemos esto en términos que a mí me sirvan y me dejen flujo de caja para seguir atendiendo el resto de mi vida, que no es solo mis obligaciones con el banco, sino que son otras cosas, y no voy a dejar de comer por pagarles a ustedes, o simplemente entramos en impago y entramos en default, es decir, no les pago. Y hay que poner la cosa desde esa lógica de que es unos o ceros. O hacemos un trato que a mí me sirva como ser humano, donde yo efectivamente les pueda devolver su dinero, pero teniendo unas cuotas y manejando unas lógicas adecuadas, o sencillamente no pago y perdemos los dos y ustedes pierden su dinero. Al banco no le interesa torturarnos y no le interesa nada diferente a que le paguemos. A él le interesa obtener su dinero invertido y su rentabilidad. O incluso mirar si puede aumentar su rentabilidad a partir de eso, que es lo que hacen cuando se negocian estas carteras. Porque ellos van a renegociar, probablemente ustedes consigan una cuota más baja y lo que van a hacer es que les van a poner más intereses y va a extenderse muchísimo más esa deuda. ¿Qué es lo que ustedes están ganando? Poder cumplir con sus obligaciones financieras, no
entrar en una lógica de historial crediticio negativo que les cierre puertas, pero no ahorcarse. Y yo quiero ser muy reiterativo en esto: primero la cuchara de uno y después los bancos. Eso tiene que ser ley y siempre tiene que estar claro. Dejar de comer por pagarle al banco no es correcto. Uno tiene que encontrar un balance donde la comida sea la prioridad. Pero siempre, para encontrar alternativas hay que saber negociar y hay que ir a negociar con cada persona a la que le estamos debiendo. Después de que ya tenemos claro el panorama, que ya sabemos qué tenemos que pagar, cuánto tenemos que pagar, ya sabemos por dónde vamos a empezar y sobre todo, claro, qué vamos a negociar y cómo vamos a negociar, es muy importante tener en cuenta que esto no es un ejercicio de un mes, esto no es un ejercicio de 2 meses. Para que esto pueda dar resultado y ustedes puedan salir de una forma realista y sensata, yo no les estoy hablando de cosas mágicas, aquí la clave es la constancia. La clave es que día a día, mes a mes, ustedes trabajen en pro de poder pagar esas deudas y de poder salir de sus deudas. Y como les digo, esto no es magia, esto no va a pasar de un día para otro y no va a pasar que pagué 3 meses y ya me olvidé y como ya me liberaron un poquito, entonces voy a volver a gastar y voy a volver a comprar, porque ustedes no están en la intención de salir de deudas. Ustedes simplemente están tapando los huequitos para ignorarlos y hacerse los locos. Y se los digo así muy claro porque es que a veces el cerebro nos engaña con esas recompensas que son rápidas y realmente no vemos el foco a largo plazo. Para poder salir de deudas, este es un trabajo de constancia, de dedicación, de persistencia. Esto es como dice el dicho de insistir, persistir y no desistir. Tal cual, es algo que se va a trabajar de una forma constante hasta que realmente podamos salir de deudas. Entonces, aquí la clave es seguir haciendo cada una de las actividades que fijamos y que definimos para poder salir de deudas. Seguir pagando lo básico, lo indispensable para sobrevivir, seguir teniendo los ingresos que tenemos, que eso es clave, seguir recibiendo el dinero que recibimos y seguir pagando las deudas bajo el plan que definimos. Si ya definimos que vamos a pagar X porcentaje de las deudas y las otras no las vamos a poder pagar o las estamos renegociando con los bancos, seguir haciendo eso, seguir renegociando, seguir revisando, seguir pagando. Y dentro de la constancia hay otra cosa muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es dejar de adquirir deudas. Dejar de endeudarse, dejar de recibir esa tarjeta de crédito que les ofrecieron y por la que los llamaron, dejar de recibir ofertas de deudas, dejar de acudir a los prestamistas, porque la idea es que ustedes salgan de este círculo vicioso. Y el objetivo es que ustedes logren salir de esta carrera de la rata, donde cada día se están endeudando más y más y no están saliendo de ella. Esto es como un laberinto. Si ustedes no encuentran la ruta como es y empiezan a dar vueltas como locos, pues nunca van a poder salir de ese laberinto. Entonces, la clave de todo esto, más que tener ingresos adicionales, más que ganar más dinero y que mágicamente van a salir de deudas, aquí la clave es la constancia, es seguir pagando, es seguir saliendo de deudas de poquito en poquito. Van garantizando que van saliendo de deudas hasta que finalmente y se van a dar cuenta que va a llegar un momento en el que ustedes han pagado gran parte de sus deudas y ya les va a quedar más fácil salir de esas deudas. ¿Que eso va a pasar mañana? No. ¿Que eso va a pasar en un mes? No. Esto es de largo plazo. Muchas veces nos sentimos frustrados porque no vemos resultados rápidos, pero como les digo, esto es un tema de constancia, esto no pasa de la noche a la mañana y por ende es un tema que ustedes deben seguir dándole y persistiendo hasta que salgan de eso. Es lo único que les podemos decir, es el único consejo que les podemos dar y es: sigan insistiendo y sigan pagando sus deudas, no dejen de pagar lo que puedan, lo que hayan negociado, pero siempre paguen porque en algún momento van a salir de esas deudas. Bueno, este era el episodio que teníamos para el día de hoy. Queremos que nos digan qué opinan ustedes acerca de la forma de salir de deudas. Si hay personas que han pasado por este camino tan difícil, porque sabemos que es difícil, que genera ansiedad, que genera angustia, que genera preocupación, y no les vamos a decir que no se debe sentir eso. Claro que lo van a sentir porque es que es una situación muy incómoda, pero
más allá de eso es cómo vamos a actuar. Entonces, si han pasado por eso, déjenos en los comentarios ustedes qué han hecho o qué están haciendo si todavía se encuentran en esa situación y qué les hubiera gustado que les dijeran antes de meterse en esta vaca loca. Creo que uno a veces necesita esas palabras antes de uno meterse a tener tanta deuda y luego darse cuenta que no las puede pagar. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si nos faltó algo adicional que ustedes consideren importante de mencionar, déjennos en los comentarios, tanto en las preguntas de Spotify como en los comentarios de YouTube, que esto nos da a nosotros mucho material para poderles hacer más episodios. No olviden seguirnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un lindo día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas. Y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.